Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro segundo programa especial de la semana. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a ampliar lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada, relacionado con todo este tema de la salud está dentro tuyo. Y este es solamente el comienzo. Nosotros la vez pasada habíamos hablado en nuestro programa anterior un tema que era muy importante, un tema introductorio básico para poder entender por qué es tan importante cuidar nuestro sistema digestivo, por qué es tan importante cuidar nuestro sistema inmune y qué tienen en común ellos dos. Recuerden que hablamos en este programa del paradigma microbiano, ¿sí? Ojalá los que estuvieron en ese programa, si las personas que no estuvieron ese día en el programa quieren enterarse un poquito más sobre qué es esto del paradigma microbiano, puedan ver ese programa que aún todavía está guardado, donde están todos los videos en vivo de aquí de Instagram. Entonces pueden ir a revisarlo para poder repasar un poco esto del paradigma microbiano. Yo les decía que era muy importante que empezáramos a cambiar la visión que teníamos de los microorganismos, porque mientras estuviéramos con miedo permanentemente a que estos son los causantes totales de nuestras enfermedades, pues nunca íbamos a poder hacer un avance y poder estar tranquilos, confiar en la naturaleza de nuestros cuerpos, en la sabiduría que hay dentro nuestro para poder sanar y protegernos, ¿sí? Vamos a darle la bienvenida a Susana, que se unió, y a Nora, que también está aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se vayan sumando en el día de hoy. Entonces, el tema que tenemos para hoy tiene que ver con todos nuestros mecanismos protectores que tiene nuestro cuerpo para protegernos de enfermedades, pero especialmente de las infecciones, que ahora es como el gran temor en estas épocas de pandemia. Entonces queremos ampliar lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada con respecto al sistema inmune y su relación con el sistema digestivo, ya no tanto la filosofía que mantenemos, digamos, relacionada con esta parte del paradigma microbiano, pero sí vamos a sustentarnos en ese nuevo paradigma, en el que nosotros tenemos que hacer que los microorganismos sean no nuestros enemigos, sino nuestros aliados. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Conociendo en primer lugar nuestro cuerpo y luego sabiendo cómo hacer para que ellos se vuelvan nuestros aliados y no se conviertan en esos Hulk que hablamos la vez pasada, que podían convertirse en, una vez está nuestro terreno mal ajustado o en condiciones inadecuadas para su desarrollo. Bien, entonces vamos a empezar con esto, pero antes de comenzar a hablar de lo que sería todos los procesos naturales que el cuerpo tiene, todos los mecanismos de protección que nuestros cuerpos tienen, me gustaría contarles un poquitito cómo llegué acá o cómo llegué a esta conclusión de cambiar esta visión que tengo, de no tenerle miedo prácticamente a ningún microorganismo ni a ningún bicho que pueda aparecer en mi vida, y eso se dio gracias a este conocimiento que logré adquirir. Yo les decía la vez pasada sobre la microbiota. Para los que no vieron el programa pasado, ¿qué es la microbiota? Son todos los microorganismos que todos los seres vivos, todos en su totalidad, poseemos. No solamente los humanos tenemos microbiota, también las plantas, los animales poseen un conjunto de microorganismos que se encuentran ya como huéspedes naturales en nuestros cuerpos. Están en nuestra piel, en nuestra mucosa, en diferentes órganos, en la sangre también incluso. Y hablábamos de que esos microorganismos no solamente eran bacterias, sino que también incluso eran virus, y que habían incluso virus que eran parte de nuestro ADN, eran parte de nuestro código genético. Así que después de que hablamos de eso la vez pasada, que no voy a volver a repetir, les quiero contar cómo llegué al conocimiento del microbioma, porque
Es una historia que fue la que de alguna manera me hizo también reafirmar en que la naturaleza es perfecta y que nada se le escapa a la naturaleza y por lo tanto tenemos es que amigarnos con ella. La curiosidad que yo tuve para investigar más sobre el microbioma, sobre el efecto, el trabajo, la función biológica que tienen los microorganismos en nuestro cuerpo, comenzó cuando yo descubrí hace unos años atrás con mi hija. Mi hija tiene trastorno de espectro autista, o sea, lo que llaman comúnmente TEA, ¿sí? No es propiamente un autista, tiene más bien rasgos Asperger, es bastante sociable y demás, pero es una niña que tuvo desde cierto tiempo para acá, más o menos desde los 10 meses de nacida, empezó a presentar unos trastornos en su conducta, a presentar un retraso importante en el desarrollo cognitivo, especialmente que le impedía tener una fluidez en su lenguaje, en sus relaciones, y bueno, todos estos rasgos que algunos especialistas le llaman estereotipias y conductas que son muy propios de este tipo de trastornos. Generalmente en lo oficial, digamos que yo cuando la llevé para hacerle sus diagnósticos y demás, en lo oficial siempre me decían que esto era una conducta prácticamente natural en algunos niños y demás, y sin embargo yo me encontré con una noticia de una madre que logró hacer un proceso de retroceso de ese espectro, de ese trastorno, hasta que su niña, en este caso era una niña también, llegó a estar prácticamente normal, con todas sus funcionalidades adecuadamente, y que había presentado este trastorno como un efecto que apareció posteriormente a ciertos procesos en los que estuvo involucrada, entre ellos la alimentación, la vacunación, en fin. No voy a entrar en detalles cuáles son las posibles causas de lo que genera en estos niños los factores, digamos, externos que pueden disparar esto en los chicos, pero sí quiero compartirles esta parte de la historia en la que yo descubrí esta noticia, y esta noticia me llevó inmediatamente a investigar mucho más, porque sí había escuchado hablar de mucho sobre el impacto de la alimentación, sobre todo en la parte del sistema nervioso, por esto de que hablan, ya ahora se ha vuelto muy popular, de que el intestino es nuestro segundo cerebro y que afecta también nuestro estado anímico. Yo había escuchado hablar de todo eso, de lo importante de una buena flora, y me pareció muy congruente todo el discurso, toda la experiencia personal que había tenido esa mamá con esta niña, y cómo había logrado que ella pudiera retroceder en ese trastorno y avanzar al punto de ser prácticamente normal. Entonces me llamó muchísimo la atención esa historia, y yo quería tratar de hacer algo respecto a mi hija. Me estuve asesorando con médicos de Buenos Aires también, que tenían una visión, digamos, se llamaba terapia integradora en ese momento. Pues por mis condiciones personales, una vez me trasladé a esta ciudad, ya no pude continuar con el tratamiento o con la información directa con el médico tratante en Buenos Aires, pero hice mis investigaciones por mi cuenta y apliqué lo que se llama la dieta biomédica. Una vez empecé con todo esto, la dieta biomédica se basa mayormente en el control de alimentos inflamatorios, ¿sí? Sin soya, sin lácteos, sin refinados, especialmente sin el trigo. Y toda esta, digamos, manera de empezar a alimentar a mi hija, que fue bastante difícil al comienzo, fue tremendamente complicado, pero después ella se adaptó, empezó a dar unos resultados impresionantes en su conducta. Ella tenía, digamos, diagnosticado de acuerdo a una encuesta que yo realizaba en internet que se llama ELATEC, y ella presentaba, según esa encuesta, un trastorno moderado severo, y un año después de yo haber iniciado el tratamiento, ella logró pasar a moderado leve y luego finalmente quedar en leve. De hecho, hace poquito le hicimos una evaluación, digamos, más completa cognitiva, y salió con muy buenos resultados,
muy funcional, y ella ha tenido un cambio en su conducta impresionante. De la nena que era a los 3 años, ahora que tiene 7, nada que ver, es otra niña totalmente distinta, a pesar de que continúa con su proceso, obviamente cognitivo, con sus retrasos y sus falencias, pero igual el hecho de que se haya logrado aprender a hacer contacto visual, a comunicar, todas esas señales positivas que ella logró entender, y que se haya adaptado a la escuela, que sea capaz de estar sola en la escuela y poder progresar en cuanto a la parte de conocimientos, eso a mí me ha llenado de mucha satisfacción, y sé que gran parte fue haberme involucrado en todo este tema de fortalecer su microbiota. Entonces esa es la razón por la cual yo me entregué a investigar. Fueron prácticamente muchísimos meses en donde yo me concentré. Eso fue antes de iniciar mi abordaje de conexión vital aquí en la ciudad. Entonces tuve prácticamente un par de años en esa búsqueda, en esa investigación, en un proceso en el que pude empaparme con libros, bibliografía, un montón de información que me fue llegando y que fui buscando para poder entender cuál es esta relación tan importante que hay entre el intestino y la producción de estos neuropéptidos, de todas estas sustancias químicas que el cuerpo necesita para todo el organismo. Después me di cuenta que no solamente interfiere en el desarrollo cerebral, que no solamente está relacionado con tener un cerebro sano, y que la conducta, las depresiones y muchas cosas que tienen que ver con el sistema nervioso puedan prevenirse teniendo una flora sana, sino que también me di cuenta que está involucrado en todo lo que es la prevención del proceso inflamatorio en nuestros cuerpos. La inflamación, dicho por muchos médicos actualmente, muchos médicos que trabajan con medicinas funcionales, sistémicas, saben que la inflamación es un factor crucial en todos los procesos de enfermedad, absolutamente en todos. No hay enfermedad prácticamente sin un factor inflamatorio, y controlar la inflamación es clave para prevenir muchos problemas de salud. Entonces de ahí viene toda esta, digamos, información que yo he podido de alguna manera concentrar y aplicar a través del proceso de la construcción que implicó para mí crear conexión vital, con todos los 5 pilares y todo lo que, bueno, algunas consultantes, algunos de ustedes conocen. Esa es la historia por la cual yo me involucré con el tema del microbioma, y esa es la razón por la cual ahora hoy en día he podido detectar que existen básicamente 2 cosas grandes que tenemos que aprender a controlar y a manejar, de manera que podamos tener un sistema inmune realmente fuerte, capaz de ayudarnos a prevenir esos factores inflamatorios. Lo primero es obviamente la prevención y el manejo de la toxicidad. Esto es fundamental, ¿sí? Y el segundo obviamente es fortalecimiento del microbioma, justamente de la flora intestinal, que es, digamos, la más poderosa y de la cual depende el 70% de la eficiencia de nuestro sistema inmunológico. Quiero darle un saludito también a Adriana, que se sumó. Hay 2 Adrianas, Adriana Isabel también, y María Elena, que está con nosotros. Bienvenidas. Bueno, entonces esa es la historia, y por esa razón es que llegué a esas conclusiones, y llegué a una conclusión muy importante también, y es que necesitamos aprender a cuidar nuestro microbioma, a evitar la toxicidad o a desintoxicarnos si tenemos mucha toxicidad e inflamación en nuestros cuerpos. Pero es importante saber cómo lo hace el cuerpo, cómo hace para protegerse de todo eso primero, y así poderle después colaborar y ayudar a nuestro propio cuerpo a que lo haga por sí mismo. El tema es nosotros durante mucho tiempo, gracias a este paradigma microbiano que les comenté la semana pasada, hemos tenido una tendencia generalizada a estar siempre utilizando métodos de alguna manera invasivos y agresivos para poder lidiar con nuestras enfermedades.
Yo me estoy refiriendo propiamente a los medicamentos y en parte es, primero, por un gran desconocimiento de todos los factores que en la naturaleza existen para poder ayudar al proceso de desintoxicación y desinflamación de una manera natural y gracias a las rutinas que podamos establecer diariamente, en gran parte. Y en segundo, porque no conocemos cómo funcionan nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos producen todas las medicinas que necesitamos para poder regular el desborde de los microorganismos cuando estos se salen de control o cuando nosotros alimentamos más nuestra flora y empiezan a aparecer lo que les decía la vez pasada de los famosos Hulk, que se transforman en pequeños monstruitos destructores en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros sabemos que la naturaleza por algo hace las cosas, entonces necesitamos estar del lado de la naturaleza, necesitamos darle al cuerpo lo que requiere para que él mismo pueda buscar su equilibrio. Cuando nosotros metemos la mano forzadamente a través de químicos y a través de otras cosas, de otras sustancias, entonces que no son propiamente naturales, lo que muchas veces estamos haciendo es sacar de plano el síntoma, que es bastante desagradable para nosotros, pero no dejamos que avance el proceso natural de nuestras células de defensa lo suficiente como para que crean memoria, como para que puedan prepararse y despojar el cuerpo de todas estas toxinas, microorganismos muertos, que él mismo logre regularse para generar la desinflamación que finalmente está buscando el cuerpo lograr a través de nuestro propio sistema inmunológico. Muchas veces lo que hacemos es cortar los procesos, ¿sí? A través de estas sustancias químicas, especialmente los medicamentos. Y si a eso le sumamos que también consumimos los alimentos que no son los más adecuados, pues imagínense lo que va a pasar con nuestros microorganismos. Entonces de eso es lo que vamos a ampliar en el día de hoy. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo y cómo le vamos a ayudar? Entonces, en primer lugar, ya sabemos que la inflamación puede ser muy negativa y esto va a generar muchos otros problemas de salud. Pero también es importante entender que la inflamación es necesaria. Nosotros estamos acostumbrados también a pensar que cada vez que tenemos un síntoma, fiebre, mucosidad, estornudos, tos, flemas y demás, estamos enfermos y nos ponemos la etiqueta. Es importante que entendamos que cuando tenemos un síntoma es porque nuestro cuerpo ya está buscando los mecanismos de protección, ¿sí? Ya está haciendo su trabajo para poder sacar los microorganismos que están, para poder liberarnos de la mucosidad, para poder volver los tejidos a su estado normal. Cuando eso pasa, realmente nosotros, en vez de decir, tenemos malas las defensas, estoy muy mal, vivo agripado, tendríamos que decir, a ver, ¿qué es lo que pasa que mi cuerpo está trabajando tanto? Porque en realidad eso es una señal de que estamos trabajando para depurarnos, para sacarnos los tejidos que no deben de estar. Yo les decía la vez pasada, es el gran descubrimiento de Hammer fue enseñarnos que los microorganismos que les llamamos patógenos y nos causan toda esa infinidad de síntomas desagradables, en realidad están trabajando para deshacer tejidos, sacar toxinas y que todo vuelva otra vez a estar bien como antes, ¿sí? Antes del proceso de estrés, que fue el que vivimos en el momento en que todo se empezó a alterar en nuestros cuerpos y en nuestros tejidos. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces en primer lugar, yo creo que hay que tener ante todo una gratitud enorme con nuestros cuerpos. Darle gracias al cuerpo de que puede reaccionar. ¿Aún te sube fiebre? ¡Wow! Felicitate, porque generalmente eso le pasa más a los chiquitos, ¿sí? A los nenes. Entonces, si a vos todavía te sube fiebre, todavía hay una respuesta inmune en tu cuerpo, puedes toser, tirar flema, sacar todo eso a través de algún tipo de infección, entonces
muy bien, quiere decir que tu sistema inmunológico está respondiendo a algo que lo agredió en algún momento. Ya el proceso pasó, lo que lo agredió ya te agredió, lo que ya te afectó está en tu cuerpo y lo que necesita ahora tu cuerpo es volver al reequilibrio a través del síntoma. Entonces, en primer lugar, el síntoma es señal de que está funcionando tu sistema inmune, de que estás en un proceso depurativo y reparador. Si tenés ya de entrada esa concepción, no vas a estar con tanto miedo con respecto a cualquier infección que tengas. Puedes empezar a tener control de tu propio cuerpo y darle las herramientas que necesita para pasar el proceso. Entonces, lo que vas a hacer es simplemente utilizar la naturaleza para apuntalar ese proceso de manera suave y delicada, sin cortar con químicos los procesos, porque de lo contrario es como cuando alguien quiere hacer trampa, entonces se salta una parte del proceso, pero después esa parte se la cobra la vida después. ¿Con qué? Con acumulación de toxicidad, vuelve a aparecer el síntoma una y otra vez y no te va a dejar en paz hasta que lo termines de lograr. Hasta que tu cuerpo no esté totalmente limpio, el síntoma va a aparecer una y otra vez. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, nosotros no podemos estar haciéndole el quite al síntoma. De estar tomando analgésicos para tapar los dolores, de evitar el descanso porque tengo que trabajar en miles de cosas, de estar consumiendo antibióticos para matar, como en una bomba atómica, todos los microorganismos que tenemos, porque en realidad estamos matando no solamente los que me hacen sentir ese síntoma, sino que estamos matando también todos los que están ayudando a que todo vuelva al equilibrio. ¿Sí? Recuerden que nuestro microbioma no es malo. Si está ahí, es porque lo necesitamos todo el tiempo. Si se alteró, es porque hay una buena razón para que se alteren. ¿Sí? Entonces, nuestra tarea es ayudar a que el equilibrio vuelva. Yo no estoy negando que en algún momento los antibióticos puedan ser necesarios. ¿Sí? Ojo con esto. Hay momentos en donde nuestro cuerpo está tan saturado, realmente está tan agotado nuestro sistema inmunológico que ya no es capaz de responder eficientemente ante este desequilibrio. Y ahí es donde entra, digamos, el riesgo, nuestra salud puede entrar en riesgo de perder su capacidad vital y obviamente con esto su vida, ¿sí? Estas personas que ya están internadas porque están saturadas de toxicidad, porque su sistema inmune ya está tan deteriorado que no responde y no es capaz de volver a lograr a que el cuerpo vuelva a estabilizarse. Estas personas en donde ya los microorganismos empiezan a trabajar tanto y a reproducirse de una manera tan exacerbada que corre riesgo su vida, ¿sí? Procesos en donde todos los órganos se ven afectados, por ejemplo en una sepsis, por ejemplo en una infección muy grave en donde está comprometido los órganos. Entonces, ahí la medida auxiliar es cortar, obviamente, con el proceso inflamatorio lo más rápido posible, pero eso se llama tratamiento de emergencia, tratamiento de urgencia. No siempre, no se trata de esperar a que lleguemos ahí, al contrario, ante el menor síntoma, lo que tenemos que hacer es ayudarle al cuerpo, antes de tener que recurrir a estos mecanismos más fuertes para cortar con un tipo de enfermedad o infección. Entonces nosotros estamos hablando de procesos iniciales. El problema es cuando nosotros utilizamos estos mismos métodos agresivos para cortar cualquier gripe, cualquier malestar, cualquier leve inflamación que tengamos sin recurrir primero a la naturaleza, al descanso, al consumo de los alimentos adecuados y un montón de recursos que tenemos. La mayoría de las personas recurren directamente al antibiótico o al medicamento. ¿Se entienden? Entonces, el mensaje es no recurrir inmediatamente ante cualquier síntoma. Darle oportunidad a tu cuerpo a que responda con todos estos mecanismos. Les voy a contar ahora sí cuáles son estos mecanismos que nuestro cuerpo tiene para que empecemos a tener más confianza en él. Ya sabemos que hay una relación muy importante entre nuestro sistema digestivo, nuestra flora intestinal, nuestro microbioma y nuestro sistema inmune. Esos son como los tres grandes aliados, digámosle así, aunque los microorganismos están en todas partes, pero
los microorganismos son como el puente de comunicación entre el sistema digestivo nuestro intestino, y nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Pero de todas las cosas que tiene nuestro sistema inmuno para protegerse, vamos a empezar con el comienzo. El comienzo está en la digestión. ¿Por qué en la digestión? Porque una de las formas naturales innatas que tenemos para defendernos, que hace parte de nuestro sistema inmunológico, son las mucosas, ¿sí? Las mucosas son la primera barrera que tenemos de protección. ¿Y dónde hay mucosas? En nuestros conductos respiratorios, pero también en nuestro tracto digestivo, especialmente en nuestro intestino. Pero también empieza todo a nivel orofaringio, es decir, nariz y boca. Ahí está la primera entrada. Entonces, todo lo que son nuestros conductos, tanto respiratorios como digestivos, son la entrada principal de todo tipo de sustancias y de todo tipo de microorganismos. Siempre que consumimos un alimento van a entrar microorganismos. Eso no lo vamos a evitar nunca. Ahora, ¿qué tipo de microorganismos? Si un alimento está pues muy pasado, van a ser posiblemente tan fermentativos que nos causen un malestar, lo que llamamos una intoxicación, ¿no? Alimentaria. Pero eso no es lo que ocurre la mayoría de las veces. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que los microorganismos que ya están dentro nuestro son los que se detonan. ¿Por qué? Porque empezamos a desgastar nuestro sistema inmunológico y las barreras ya son insuficientes para protegernos, ¿sí? Entonces, la primera barrera es la mucosa, tanto intestinal. La intestinal es de las más importantes. ¿Por qué? Porque en esa mucosa es donde viven los microorganismos buenos que van a protegernos. ¿Por qué nos protegen estos microorganismos? Hablemos un poco de la flora intestinal, ya lo habíamos mencionado antes. Existen unos que producen enzimas Bueno, vamos a ampliar un poquito esa parte. La principal tarea, habíamos dicho la vez pasada, era producir enzimas, ¿sí? Si recuerdan los que estuvieron en el programa pasado, las enzimas son muy importantes. Pero, ojo con esto. Cuando se trata de la barrera inmunológica que representan las mucosas y las sustancias, incluso células del sistema inmune que están ahí también presentes en el intestino, esta barrera que está formada por las células del intestino van a estar en buen estado si nuestros microorganismos o nuestra flora está en buen estado. Esto a mí ni siquiera me lo enseñaron en la facultad. Cuando a mí me enseñaron todo lo que tenía que ver con el sistema digestivo, nos hablaban de las vellosidades intestinales y cómo absorben los nutrientes y cómo están formadas las células del intestino y demás. Pero no nos dicen que los microorganismos son los responsables de que estas vellosidades anden bien, ¿sí? En primer lugar, y que todas las células que conforman esas vellosidades intestinales van a crecer y reproducirse y regenerarse toda esa barrera intestinal por la acción de los microorganismos. ¿Eso qué quiere decir? Que microorganismos sanos equivalen a tener una barrera intestinal excelente con una buena funcionalidad de las vellosidades intestinales. ¿Qué quiere decir? Una buena funcionalidad. Cuando una vellosidad intestinal, pongamos que este dedito sea una vellosidad intestinal, una vellosidad intestinal que esté intacta va a tener mucha área para absorber los nutrientes, ¿verdad? Todo esto sería el campo a través del cual van a absorberse los nutrientes. Pero ¿qué pasaría si en algún momento esta vellosidad se achica o se aplana? ¿Sí? Pues van a haber menos absorción de nutrientes, ¿verdad? Pues los microorganismos se encargan de que esta vellosidad se mantenga así y no así. Miren la gran importancia que tienen los microorganismos en nuestro intestino. Entonces, para poder mantener esa barrera protectora que impide que microorganismos que no tienen que estar en la sangre, sino en el intestino, permanezcan en el intestino, tenemos que tener microbios o microorganismos sanos en nuestro intestino. ¿Se entiende? Esa es una de las principales razones por las cuales el cuerpo se logra proteger de toxinas, de microorganismos que pueden ser dañosos si están en otro lugar donde no están, y de también nutrientes que se van a formar por la fermentación de microorganismos negativos.
Si esos microorganismos negativos son más que los que producen esas enzimas positivas, entonces tarde o temprano estas sustancias van a terminar a ser absorbidas por el intestino y pasar a la sangre, ¿sí? Van a terminar intoxicando las mismas células del intestino. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando los microorganismos no son los más sanos? Ahí es donde empieza entonces el problema, porque entonces no se absorben los nutrientes. Yo les explicaba la vez pasada que las células del intestino se empiezan a abrir y empiezan también a filtrarse muchas más sustancias tóxicas, microorganismos, y todo eso pasa a la sangre. Y ahí entonces ya las barreras del sistema inmune no son suficientes. Generalmente, entonces, ¿tenemos mecanismos fuertes? Sí, los tenemos, pero el problema es el tipo de bacterias sanas, de microorganismos sanos que tengamos en nuestro intestino. Eso es lo que va a ser una gran parte de la diferencia entre qué tan fuerte sea esa barrera y qué tan débil, ¿sí? Habíamos dicho también que habían células ahí. ¿Para qué? Todo el sistema inmunológico está formado no solamente de esa mucosidad, sino también de células que se forman en nuestra médula ósea y en nuestro vaso principalmente. Algunas también se empiezan a madurar y activar en los ganglios linfáticos. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros tengamos estas células ahí disponibles en nuestro intestino. Hay dos tipos de células importantes, claves de nuestro sistema inmunológico que también van a nuestro intestino, que son los leucocitos, y también en la sangre van a estar en mayor medida los linfocitos. Los leucocitos, ¿cuáles son? Ustedes han escuchado hablar de que hay unas células en nuestro cuerpo que son como unas especies de células tragonas, digámoslo así, que se empiezan a comer las bacterias malas o células muertas, bueno, mayormente microorganismos negativos que hay en nuestro cuerpo. Estas son las células fagocíticas de nuestro cuerpo, ¿sí? Es la parte más básica, una de las partes más básicas que tenemos de defensa. Células que ven toxinas, microorganismos que fuera de lugar, fuera de base, que no son reconocidos por nuestro organismo, ellas van y se los comen, así directamente, tal cual. Y con sus sustancias químicas pues los destruyen, obviamente. Esa es una de las principales formas más naturales. Ellas no discriminan los microorganismos, solamente saben cuáles son los que no nos sirven, los que no tienen que estar ahí, y los consumen, ¿ok? Pero existe otra manera también de protegernos. Esa segunda manera es un método, digamos, que tiene nuestro sistema inmune mucho más inteligente. Y esa manera inteligente se encuentra mayormente en las células de la sangre, como les decía, que son las células linfocíticas. Esas células, bueno, hay dos tipos, la B y la T. Sobre todo las B se encargan de poder crear memoria. Memoria quiere decir que puede detectar las características de un microorganismo en particular y saber cómo atacarlo, ¿sí? Lo marcan con algo que se llaman los anticuerpos. Entonces ellos liberan unas proteínas que se pegan al microorganismo que quieren eliminar y ya con eso le da la señal a otras células para que sea atacado. Y otras quedan ahí, digamos, como copias en nuestros ganglios para que queden ahí guardaditas por si vuelve a reaparecer ese tipo específico de microorganismo. Por eso ese tipo de defensa se llama defensa adaptativa o específica, que es digamos, un sistema más inteligente que puede detectar diferentes tipos de microorganismos, ¿ok? Pero para no andar en esto, lo importante que quiero transmitirles ahí con esas dos diferencias en que nuestro sistema se protege es que las primeras, que son básicas, las que se comen directamente los bichos, también producen sustancias y actúan más a nivel de las barreras, ¿sí? Actúan más en las entradas. A nivel del intestino están ahí como vigilando que las cosas estén bajo control, ¿no? Pero cuando hay inflamación, ya estas células se les hace imposible controlar todo ese arsenal de toxina, microorganismos que empiezan a introducirse. Es como una entrada por donde ya se rompen las cadenas de vigilancia y entonces empiezan a entrar como loquito todo lo que pueda haber en el intestino, incluyendo toxinas, a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro sistema se activa, el de las inmunoglobulinas, se empieza a activar
y a crear memoria, y cuando empieza a crear memoria de esas sustancias, resulta que muchas de esas sustancias, también lo mencioné la vez pasada, se parecen porque son proteicas. Muchas cosas en nuestro cuerpo y en los alimentos y en los microorganismos están hechas a base de proteínas. Y muchas de esas cadenas de proteína que a veces pasan enteras, que no debería pasar eso, pero eso pasa con la permeabilidad intestinal, son reconocidas por ese otro sistema inteligente y también les empieza, es como si los ficharan, como les dicen, te pillé, vos no tenés que estar acá, ¿sí? Te atrapo, te ataco, pero ¿qué pasa? Que muchas de esas moléculas se parecen también a partes de nuestro organismo, ¿sí? Y como se parecen a partes de nuestro organismo, nuestro sistema, ese sistema especializado con esa memoria poderosa que tiene, no va a ser capaz de diferenciar cuáles son los que vienen del entorno de afuera de ese intestino y cuáles son los que están en nuestro cuerpo, ¿sí? No va a haber una diferencia muy clara. Entonces nuestro sistema inmune en la parte sanguínea o celular se empieza a confundir, a enloquecer, y ahí es donde empiezan los problemas autoinmunes o empieza la inflamación sistémica, es decir, órganos, células, partes internas que ya pertenecen a nuestro cuerpo empiezan a verse afectados por un ataque permanente de nuestro sistema inmunológico de memoria, que confunde nuestros propios tejidos con pedazos de proteínas que han ingresado a nuestro cuerpo, ¿sí? Dígame si hasta aquí hemos entendido bien esos mecanismos. El cuerpo, el sistema inmune es tan maravilloso, tan maravilloso, que mire todo el arsenal que tiene de herramientas para podernos proteger de todo lo que es invasivo en nosotros, de que puede entrar e invadirnos a nosotros, ¿no? Pero fíjense que esa invasión, ¿por qué ocurre? A ver si uniendo toda esta información logramos ver más allá de que no se trata de enemigos simplemente que entran y se infiltran como si ellos fueran demasiado tercos para querernos poseer nuestros cuerpos. Nosotros a veces pensamos que los microorganismos son como no sé, como terroristas que van a entrar a nuestro cuerpo y dicen, sí, vamos a asesinar este cuerpo, vamos a acabar con esta persona, vamos a acabar con todos sus sistemas, vamos a destruir su intestino, destruir sus órganos. ¿De verdad piensan que dentro de la naturaleza existen mecanismos tan, digamos, malignos, macabros, que quieran destruirnos de esa manera? Acuérdense en el paradigma microbiano, ¿sí? Tenemos que salir, insisto, de ese paradigma. ¿Quién le abrió la puerta a estas sustancias para que nuestro sistema inmune se deteriore o se ponga en alarma de esa manera? ¿Quién me lo quiere explicar? Yo ya lo he dicho de alguna manera muy larga, pero así en resumen, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que desajustemos de esta manera todas estas barreras y todos estos mecanismos? Bueno, les cuento algo más, que me parece un dato muy importante, muy importante. Las células que tenemos de nuestro sistema inmune innato, o sea, las células fagocíticas, estas que están en las barreras más superficiales, también están en la piel, obviamente, las mucosas respiratorias, bueno, producen unas sustancias, y les voy a decir los nombres para que puedan ir empezando también a entender estos procesos tan maravillosos que tiene nuestro cuerpo. Miren, estas sustancias que producen estas células, lo que hacen son como proteínas, se llaman proteínas antimicrobianas. Lo que hacen es destruir directamente a los microorganismos que están Hulk o salidos de control, ¿sí? Por ejemplo, les anoté por acá los nombres para que escuchen. Unas se llaman defensinas, otras se llaman catalicidinas, otras se llaman dermicidinas, porque están en la dermis, ¿no? Trombocitinas, que están ya más a nivel de la sangre, el plasma, ¿sí? ¿Qué tienen en común estas palabras? A ver si alguien cae en cuenta de esto. Que quiero contarles esto porque me parece importante decírselos. A ver, ¿qué tienen en común estas palabras? Fíjense, defensinas, trombocidinas, dermicidinas. A ver, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien de los que están acá escuchando? ¿Por qué se llaman así? ¿Terminan en qué?
A ver si alguien dice, ¿la agarraron o no? Terminan en inas. Muy bien, Susana, terminan en inas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No les suena muy familiar a penicilina y todos los famosos antibióticos que conocemos que terminan en inas? ¿Sí? ¿Por qué extraímos? Claro, la terminación es igual porque se refiere a la destrucción de microorganismos, especialmente bacterias. Entonces, estas proteínas antimicrobianas son antibióticos naturales que tenemos en nuestro cuerpo. Siempre hemos producido nuestros propios antibióticos. Y eso nadie nos lo había dicho, ¿sí? Ahora se los estoy diciendo ¿para qué? Para que entendamos lo maravilloso que es nuestro propio cuerpo. Ahora, ¿por qué razón entonces tendríamos que estar tomando antibióticos afuera? Quizás porque ya no somos capaces de producir estas sustancias, estas inas y endógenas, o sea, que producen nuestras propias células. ¿Será que tanto se ha debilitado nuestro sistema para que estas no nos ayuden lo suficiente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Otra cosa importante que miré de estas sustancias antibióticas que nosotros mismos producimos es que ellas no hacen que los microorganismos crean resistencia, es decir, ningún microorganismo crea resistencia a esos antibióticos naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que se mueren sí o sí, ellos se rinden ante nuestros propios antibióticos, no importa si mutan, si cambian, no importa, ellos ceden a estas sustancias. ¿Por qué? Porque la naturaleza es inteligente y sabe reconocer lo que es natural de lo que no es natural. Cuando un microorganismo, miren la inteligencia que tienen estos microorganismos. Cuando un microorganismo se ve atacado por una ina que no es propia del cuerpo, ¿sí? Una penicilina, por ejemplo, una sustancia antibiótica, amoxicilina, pongámosle. Entonces empieza a protegerse de eso que no es natural para él. Ellos se rinden a lo natural, ¿sí? Se rinden a lo que venga de plantas, que lo que venga de nuestras propias células. Se rinden mucho más fácil porque la reconoce, su naturaleza la reconoce y dice hasta aquí llegué y es como que se abuenan, digámoslo así. Saben que llegó su momento, ¿no? Pero ante estos mutan, cambian, se resisten. ¿Por qué? Porque no lo reconocen sus pequeños y microscópicos cuerpos, no reconocen estas sustancias. ¿Y a qué voy yo con esto? A que gran parte del desequilibrio natural que tenemos hoy en día con el microbioma y con todos los microorganismos que llamamos patógenos o nocivos podría deberse tranquilamente al efecto de estos antibióticos no naturales a los que hemos estado expuestos por décadas, porque no son años nomás, no son los que yo me tomé. Ojo, no son los antibióticos que yo me tomé toda mi vida. Es posible que estemos trayendo generaciones y generaciones, ¿sí? De familiares, de personas en nuestra misma línea genética que tenemos sistemas inmunológicos debilitados desde la creación de estas sustancias químicas antinaturales. Es muy, muy probable. ¿Por qué llego yo a esa conclusión? Fíjense, les voy a contar también la pequeña historia por la cual yo quedé en esa conclusión. Mi abuela sufría de estreñimiento, ¿sí? Ella siempre se sanó con plantitas, con acacia, lo que llaman el zen hindú y demás, y estuvo ahí, pero vivió hasta los 92 años, casi sin procesos inflamatorios, absolutamente nada, re bien. Tuvo una hija que también sufrió de estreñimiento, no fue mi madre, pero como nosotros nos pasamos los microorganismos y nuestro microbioma de generación en generación, entonces esta hija empezó a tener muchos más problemas inflamatorios. Ella, bueno, no tuvo grandes enfermedades, pero sí tuvo sobrepeso, por ejemplo, muy marcado, que también tiene que ver con la mala salud del microbioma. El sobrepeso también en gran parte tiene que ver con eso. Y bueno, después siguió mi generación, que fui yo. Yo nací
A los 8 meses de vida ya tenía estreñimiento, ¿sí? Toda una vida de estreñimiento que me generaron un megacolon, que ahora pues obviamente uno lo maneja de alguna manera, pero si se vuelve algo más de tipo casi que crónico, lo sane gracias al estilo de vida, al cambio sobre todo de la microbioma y de todo lo que descubrí con mi hija, ¿sí? Y sí tuve más trastornos debido a eso. Ya yo sufrí de alergias, sufrí de asma, que después con el tiempo me di cuenta que estaba muy relacionado con esa mala flora intestinal, ¿ok? Y luego, bueno, y también una tendencia muy marcada a la depresión que también me di cuenta que tenía mucho que ver con mi mal estado de la flora intestinal, ¿sí? O sea que yo tuve que hacer más trabajo que mi tía y que mi abuela para sanar de muchos más trastornos asociados al microbioma, ¿sí? Luego llegó mi nena y mi nena heredó mi flora y no solamente heredó esa, obviamente, tendencia a cambios de conducta y demás, posiblemente por mi flora, sino que además tuvo este trastorno que les conté al principio, trastorno espectro autista. Que eso era una cosa mucho más grosa, mayor y de más gravedad, ¿no? Entonces fíjense cómo de generación en generación pareciera que las afecciones relacionadas con la flora se fueron empeorando, fueron mayores, ¿sí? Porque no es lo mismo sufrir una tendencia a la depresión, asma y alergias a sufrir un trastorno espectro autista, ¿ya? A lo que voy con esto es que lo que estamos viendo hoy en día en nuestras generaciones actuales, niños que están teniendo muchos problemas de conducta, no tienen que ser autistas, no tienen que llegar a ese extremo de trastorno como el caso de mi hija, pero niños que sí están teniendo problemas intestinales, infecciones a repetición, problemas inflamatorios, problemas digestivos, cambios de conducta, irritabilidad y todas estas cosas que estamos viendo hoy mucho más frecuentes. No podemos descartar la posibilidad de que sean unas consecuencias generacionales de lo que años atrás hemos venido acumulando de una mala flora intestinal transmitida de generación en generación, ¿sí? Es una probabilidad, no estoy diciendo que sea la causa, yo creo que los seres humanos enfermamos por diferentes causas, pero si somos inteligentes y observadores, podemos detectar que en definitiva esta generación actual tiene un sistema inmune más delicado, más debilitado, porque traemos desde mucho tiempo atrás estas herencias que no solamente son herencias relacionadas con el microbioma, ¿sí? Tener microbiomas pobres también podría llegar a ser algo reversible si hiciéramos lo correcto, ¿sí? Yo no sé dónde estaría yo, qué tan enferma estaría yo si no hubiera hecho eso, ¿sí? No sé qué tan enferma estaría mi hijita, porque ella nació, mientras que yo tuve el estreñimiento a los 8 meses, ella lo tuvo al mes de haber nacido, o sea, era como que más pronto todavía se enfermó que yo. Y ella también pudo superar ese estreñimiento y ahora tiene muy buena digestión gracias a todo este cambio. ¿Qué habría pasado con ella si no se le hubiera cuidado su flora intestinal? Si no le hubiera hecho todo el protocolo de desintoxicación. Imagínense, sería una niña muy enferma que iría de médico en médico y sin poder saber bien las causas, posiblemente, ¿sí? Entonces, ¿es reversible? Sí, se puede hacer algo definitivamente, porque yo lo he vivido en mí misma, en mi nena y en otras personas que han hecho estos cambios. Pero a lo que voy es que no es obviamente el único factor. El microbioma, lo importante era que entendiéramos que el microbioma hay que empezar a rescatarlo. Necesitamos rescatar la funcionalidad de nuestros intestinos para reducir al máximo todas estas herencias. No solamente heredamos el microbioma, heredamos también la manera de comer, las costumbres, y heredamos una cultura nueva, una cultura donde las toxinas son más abundantes que hace 30, 40, 50 años atrás. Entonces, no estamos hablando ya no solamente de un sistema que por herencia viene debilitado, estamos hablando también de un estilo de vida que nos ha enfermado,
¿sí? A estas nuevas generaciones, ese estilo de vida nos está enfermando. Entonces, por eso, como estamos hablando de toxicidad y que nuestro microbioma, nuestra flora natural debería ser nuestro gran aliado, se nos está convirtiendo en nuestro principal debilitado, ¿sí? El mecanismo de la naturaleza es hermoso, pero si está debilitado por nuestro estilo de vida, por esas herencias de mala flora intestinal, pues tenemos que ponernos a trabajar en recuperar su poder. El poder de la naturaleza es enorme, hay que buscar que despierte nuestro sistema inmune y vuelva a producir todos estos antibióticos naturales. Hay que buscar repoblar nuestros intestinos con flora sana, dándole los alimentos correctos y hacer todo esto para esa finalidad. Pero bien, antes de hablar de todas las cosas que deberíamos hacer, quisiera también que resumiéramos qué tanto estamos afectando nosotros nuestro sistema digestivo, todo este mecanismo hermoso que les acabo de comentar, de la flora, de cómo las barreras intestinales ayudan, de cómo las proteínas antimicrobianas se producen, cómo nuestro sistema inmune crea memoria, todas estas cosas que parecen maravillosas y qué es lo que pasa que están fallando, ¿sí? En nuestros cuerpos. Entonces, antes de hablar de qué cosas hay que hacer, pensemos cómo nos estamos sintiendo, qué señales estamos teniendo para saber si está debilitado nuestro sistema inmune, si está debilitado nuestra flora intestinal o no, cómo lo hemos hecho, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito esa parte también. Entonces, todo está en nuestro cuerpo, pero si nosotros observamos que nuestra digestión no anda bien, ¿sí? Si nosotros vemos que hemos durante mucho tiempo atacado nuestra propia microflora, nuestra propia flora intestinal, hemos usado antibióticos toda la vida, hemos consumido sustancias supuestamente para protegernos de enfermedades, inyectables y demás, hemos consumido productos químicos, alimentos cargados de pesticidas, ojo, miren. No solamente los medicamentos tienen químicos que pueden dañar nuestra flora intestinal. Los alimentos que consumimos cuando no son orgánicos ya son un factor que hacen que puedan matar nuestro microbioma. ¿Por qué? Porque la agricultura, y a esto voy con la cultura que tenemos hoy en día, nuestras generaciones, porque están más tóxicas, porque la agricultura también ha cambiado. La agricultura que tenemos hoy en día es una agricultura de muerte, es una agricultura donde solamente agregamos tres nutrientes a la tierra y con eso pretendemos tener alimentos ricos en nutrientes. Hemos dañado nuestros sistemas ancestrales de rotación en la siembra de alimentos y hemos llenado a nuestras plantas de químicos, pesticidas para obviamente aumentar la productividad, algunas con semillas transgénicas que ya vienen incorporados con sus propios mecanismos venenosos contra las plagas, o los venenos específicos que tenemos que agregarle a las plantas para que puedan sobrevivir y no puedan ser infestadas con ningún microorganismo, porque cualquier plaga acaba una cosecha y eso es menos dinero para el que cultiva. En fin, este sistema agroindustrial que tenemos hoy en día también ha perjudicado. ¿Por qué? Porque estamos comiendo alimentos vegetales, frutas y productos, incluso también cereales, que están cargados de pesticidas, fertilizantes químicos que no siempre son aprovechados por nuestro organismo, en fin, todo eso son químicos. Si los pesticidas sirven para matar plagas, ¿se imaginan lo que pueden hacer en nuestros intestinos cuando los consumimos? Bueno, contra todo eso está combatiendo nuestro sistema inmune, ténganlo en cuenta. Bueno, ¿cómo estamos haciendo para destruir nuestro microbioma? Entonces, no solamente están estas sustancias, ¿sí? Si nosotros empezamos a sentir que los ciertos alimentos nos caen mal, ¿sí? Ya no nos sentimos que los toleramos como antes. Puede ser que estemos en una saturación y nuestro sistema digestivo esté realmente inflamado como para producir las enzimas correctas y digerir los alimentos. Si nosotros consumimos productos
artificiales como los que hemos hablado anteriormente en otros programas, todo lo que no es alimento, sino simplemente comida, que da sabor, placer, pero no están nutriéndonos, sino que están llenándonos de compuestos químicos el organismo, ahí también destruimos nuestro microbioma. ¿Por qué? Porque el microbioma se alimenta de algo muy importante, que son las fibras. Fibras orgánicas, degradables, que reconoce de manera natural estos microorganismos. Hay fibras que el cuerpo no reconoce. ¿Se acuerdan que hemos hablado en otros momentos del trigo y que el trigo ha sido muy modificado, transgénicamente modificado? Bueno, esto por ejemplo es un ejemplo claro de un tipo de comida que no está muy bien reconocida ahora por nuestra microbioma. ¿Sí? El microbioma no reconoce cosas que están inventadas por el ser humano. No las reconoce. Entonces un microbioma que dice, ¿esto qué es? Parece trigo, pero no nos sirve de comida. Es decir, las fibras que tienen nos intoxican o nos desequilibran o no podemos con ellas, pasan enteras, no se pueden degradar, se inflama el intestino. Estas gliadina, que son proteínas enteras, no digeridas del trigo, pasan la barrera intestinal, se convierten en uno de esos tantos péptidos que el sistema inmunológico no reconoce, lo atacan y empieza a atacar también nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual antes he venido tanto hablando del trigo como un alimento proinflamatorio, ¿sí? Microbioma no puede contra eso, no puede contra ciertas células, ciertas celulosas, ciertas sustancias que son muy difíciles de digerir cuando tenemos mala masticación o cuando vienen de procesos también agroindustriales inadecuados. Antiguamente el pan, por ejemplo, se preparaba con una especie de masa madre, una levadura especial, artesanal, que lograba ayudar a que los mismos microorganismos, o sea, la misma levadura, al fermentarse pudiera degradar ciertos antinutrientes que están en el trigo. Hoy en día ya no se utiliza esa levadura. El pan que consumimos es una levadura de acción rápida, hiperinflamatoria. Entonces lo que hace es dejarnos estos antinutrientes en estas harinas y finalmente no las vamos a aprovechar de la mejor manera. Entonces, resultado, inflamación intestinal, sistema inmune diciendo este trigo no está bien digerido por la levadura, entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Se convierte en una toxina para el cuerpo, en fin. Entonces, todos estos procesos que hemos perdido de fermentación, que antes hacíamos fermentados naturales con los vegetales, con las legumbres, con las semillas, por eso las semillas se activan. Estas cosas las hemos perdido en la modernidad, en la comodidad o en la aceleración de nuestros tiempos actuales. Ya no estamos haciendo las preparaciones como deben ser. ¿Y quién es el que está sufriendo las consecuencias? Nuestro intestino y nuestro sistema inmune que corre a socorrernos, a tratar de auxiliarnos cuando estamos intentando digerir un alimento. Bueno, entonces, sé que estoy inflamado, ¿por qué? Porque permanentemente produzco un erupto, gases, siempre, sea que me hinchen o me generen cólico, no importa, pero los gases están ahí. Puede ser que lo retenga y me hinche la panza y tenga la panza hinchada al final del día, ¿sí? Me levanto nuevita, pero siempre termino el día con la panza hinchada. Es una señal de que no tengo muy buena flora intestinal. Y si para acabar de ajustar, yo me acuesto y estoy también con mala digestión, o estos gases salen y el olor también de los gases es un olor fuerte, azufrado, por ejemplo, caliente también son a veces las eliminaciones de gas, en fin, estamos ya ante una posiblemente disbiosis muy, muy clara. Otra señal, ¿cómo son nuestras evacuaciones? Nuestras evacuaciones son muy blandas, ¿sí? Casi acuosas, no se forma bien las heces, sino que salen en trozos, son pastosas, son pegajosas. Cuando voy al baño se quedan pegadas en vez de eliminarse totalmente y dejarme siempre la evacuación limpia, o el ano limpio, digámoslo así, para ser más claros. O son evacuaciones que se demoran 2,
2 o 3 días, no hay movimiento intestinal adecuado, hay retraso. Si por ejemplo, obviamente eso se llama un estreñimiento. Si además son secas, si además permanecen tanto tiempo en el intestino que al otro día ya no te cuesta ir al baño, te duele, en fin, estamos ante una disbiosis intestinal. Ustedes me dirán, bueno, entonces todos tenemos disbiosis intestinal y es lo más probable, ¿sí? Porque fíjense que para que podamos estar tranquilos deben haber presencia de gases prácticamente. Lo sé porque yo lo he comprobado en momentos de limpieza en donde no hay un solo gas durante toda una semana. Eso quiere decir que el cuerpo naturalmente tendría que estar así, donde las evacuaciones salen limpitas y donde las heces están tan armaditas que son lisas y suaves. Esta es la mejor señal de que nuestro intestino está con una buena flora intestinal. No hay que ir muy lejos, no hay que hacerse grandes análisis de microbioma. Entonces siempre podemos trabajar para que esa flora pueda ser cada vez mejor. Es un trabajo largo, yo no les digo que lo haya logrado en un 100%, hay momentos en que sí, otras veces no. Porque es un trabajo de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre estamos expuestos a toxinas, no siempre se pueden consumir alimentos orgánicos, siempre vamos a tener seguramente algún alimento que nos cae mal, entonces nuestras evacuaciones no van a ser perfectas todo el tiempo. Pero hay que buscar la manera de ir mejorando, de que cada vez estén mejor para ver cómo es el estado de nuestro intestino. Y señales que no tienen que ver directamente con la digestión. Si tenemos voz nasal, mucosidad en esta área, o lo que llaman las adenoides obstruidas, mucosidad nasal, malestar, digamos, de congestión pulmonar, que vivimos por ahí con tos alérgica, estornudos permanentes, migrañas. O sea, las mucosas respiratorias también van a responder al estado inflamatorio de nuestros intestinos. Por eso hay una relación, de hecho en las medicinas orientales siempre se relaciona el intestino con los pulmones por esa razón, por la formación de mucosidad. Las mucosas se alteran en todo el cuerpo, no solamente en el intestino. Entonces tenemos que vigilar cómo está también esta parte flemática, digámoslo así, en nosotros. Si hay irritabilidad dérmica, si nos pica la piel, si nos irrita fácilmente ante el contacto con cualquier sustancia, si somos alérgicos, si hacemos dermatitis a repetición. Entonces las mucosas de la piel también van a mostrar signos de que hay esa inflamación, ¿sí? Y que posiblemente nuestra flora no esté bien. ¿Cómo está nuestra salud oral? Si hay inflamación de encías, si tenemos la lengua muy blanca, si nos inflaman las amígdalas con frecuencia. Todo eso puede ser una señal. Entonces, mirar el estado de nuestro microbioma no es tan difícil. Nos podemos dar perfectamente cuenta de que tenemos que seguir trabajando o que tenemos que ponernos las pilas, definitivamente, en buscar la manera de cambiar nuestra manera de vivir para que esa flora esté funcionando muy bien. Y segundo, las señales que indican que tengo un proceso inflamatorio ya obviamente más grave, todo esto está relacionado con la inflamación. Si hay flema, si hay irritabilidad de la piel, si hay irritabilidad intestinal, malas evacuaciones y demás, todo esto también está mostrando de que puede haber inflamación en nuestro cuerpo. Pero también hay señales que tienen que ver propiamente con una inflamación ya más sistémica, ya la había mencionado hace un momento, y tiene que ver con la manera en que nosotros estamos respondiendo, por ejemplo, ante la alimentación. Si nuestra alimentación, por ejemplo, empezamos a tener mareos o vemos que nuestras clínicas, nuestros análisis clínicos muestran alteraciones hormonales, muestran alteraciones sobre todo de la insulina, si nuestra función de la tiroides no está bien, que por eso para mí es tan importante utilizar la herramienta del Quantum aquí en las evaluaciones para mirar todos esos factores. Entonces también puede ser perfectamente una señal de inflamación. Si tenemos mucha tendencia a acumular grasa en el hígado, tenemos tendencia a que se nos suba el colesterol en sangre, ¿sí? También puede ser una indicación de que hay inflamación sistémica, ¿sí?
Si tenemos antecedentes familiares de problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, todo eso está mostrando de que ya hay una debilidad, posiblemente hereditaria también, a que nuestro sistema inmune no sea capaz de mantener la integridad de nuestras mucosas, nuestras barreras, porque también está las barreras y las mucosas de nuestros propios vasos sanguíneos. ¿Sí? Están también las de los propios órganos que funcionan para producir enzimas, bilis, hormonas. Todas las glándulas de nuestro cuerpo son muy vulnerables a un sistema inmunológico que no es eficiente, ¿sí? Y nuestro cerebro también, que eso es un tema mucho más profundo, pero sí, también nuestras células cerebrales, nuestro sistema bioquímico a nivel de neurotransmisores y demás va a verse estropeado con la inflamación. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que estamos haciendo para estar así? Bueno, ¿se acuerdan que les estaba comentando? Depende de si nosotros sabemos que la alimentación que tenemos hoy en día, que el consumo de químicos, antibióticos y otras sustancias supuestamente que nos van a, entre comillas, proteger, pero realmente nos alteran toda esta dinámica maravillosa del sistema inmunológico, porque la alteran, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando nosotros nos inyectamos, por ejemplo, sustancias que tienen aluminio, mercurio, trozos de proteínas que vienen de células y un montón de cosas que tienen estas sustancias químicas, inyectadas o no, o tomadas, no sé si son antibióticos también? Muchas cosas que hoy en día están siendo utilizadas supuestamente para fortalecer nuestro sistema inmune, pero están cargados de toxicidad. ¿Realmente creen que pueden hacer el trabajo de poner en orden un sistema inmune que ya está debilitado? Un sistema inmune con todos los síntomas que estamos describiendo, ¿sí? Que está en colapso. No tenemos que esperar a estar hospitalizados con una infección bárbara, con un problema cardíaco, diabetes, una hipertensión por las nubes, en fin, para darnos cuenta que ya nuestro sistema está empezando a fallar desde el momento en que sentimos un entamboramiento, como llamamos, una pesadez digestiva, una intolerancia a alimentos, unas malas evacuaciones, una mucosidad permanente, unas migrañas que ocurren permanentemente. Cuando ya tenemos estos síntomas es porque nuestro sistema inmunológico está gritando: ayúdame porque ya no puedo con esto. En realidad ya está saturado, ¿sí? La enfermedad grave es porque el cuerpo ya dijo: basta, no puedo más, ¿sí? Entonces hay que recurrir a ayudarle de manera emergente, como les decía, emergencia, ahí sí, antibiótico y todo lo que quieran, ¿no? Porque toca salvar la vida. Pero cuando estamos recién con estos síntomas, necesitamos despertar y darnos cuenta que nuestros cuerpos ya están pidiendo auxilio, ya están diciendo: el sistema inmune lo tengo cansado, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer para hacerlo descansar? ¿Qué podemos hacer, gente? A ver, después de esto, ¿ustedes qué harían? Después de saber que lo que hemos hecho durante años, nuestras familias, lo que nos han heredado a través del microbioma, lo que venimos comiendo, lo que venimos haciendo, ¿sí? Están poniendo este hermoso equilibrio del sistema inmune en juego. ¿Qué creen que tenemos que hacer? A ver, las leo, mejor dicho, porque acá está es para que lean. ¿Qué creen que tenemos que hacer? A ver, con todo lo que hemos compartido en este momento. Para que cerremos el programa del día de hoy, porque lo vamos a ampliar en el siguiente programa, pero me gustaría escucharlos o leerlos a ustedes. Bueno, yo sé que muchas dicen: bueno, entonces toca desintoxicarse. Muy bien, esa es una de las primeras cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque le tenemos que bajar el trabajo al sistema inmune. Yo siempre les pongo este ejemplo, que yo sé que lo hemos repetido en otros programas, pero no me importa si lo repito una vez más. Y es que cuando uno quiere limpiar una casa, si uno la barre, le pasa el trapo de piso, la trapera, en fin, y pasan muy bien, Susana, mejorar la alimentación, desintoxicarte.
Nora, sí, ese es el primer paso. La desintoxicación es fundamental. Nadie nos dice que tenemos que limpiarnos primero, porque ¿cómo vamos a mejorar la absorción de nuestros nutrientes si tenemos este sistema inmunológico tan cargado que ni siquiera nos está dejando absorber bien los nutrientes? Fíjese lo que le pasa a tu intestino cuando está inflamado, ¿sí? Pasa de todo, pero incluso hasta los nutrientes no se producen bien, porque hay muchos nutrientes que los produce nuestra flora también. Y entonces pero yo como sano, tomo esto, tomo aquello y sigo con deficiencia de vitamina D y se me baja el complejo B y la vitamina A no me sube y no puedo absorber bien el calcio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A lo mejor es inflamación también, ¿sí? No aprovechamos bien los nutrientes. Entonces, muy bien, primero limpiar, primero barrer. Vuelvo al ejemplo que les comentaba. Si yo acabo de pasar el trapo de piso, acabo de pasar la trapera y llegan los chicos que están afuera jugando en el barro, con los caballos, con que vinieron de la casa del abuelo, la abuela, y llegan y me pisan la casa recién de trapo, ¿ustedes cómo se sentirían? Entonces, no estamos haciendo nada. Si nosotros buscamos tener la casa limpia, nuestra casa limpia, tenemos que agarrar la trapera y hacer lo que hay que hacer. Limpiar primero, descansar de esta comida que nos está intoxicando, de estas sustancias químicas, de los medicamentos. Tenemos mucho miedo al dejar el medicamento porque nos lo ha dicho el médico, que dependemos de él. ¿De verdad dependemos de un medicamento cuando nuestro cuerpo es capaz de producir las sustancias adecuadas en el momento adecuado para ayudarnos a lograr el equilibrio? ¿O lo que necesitamos es que descanse para que él pueda volver a decir, ya que no me estás mandando tanta basura, ahora sí voy a producir los medicamentos que yo mismo soy capaz de producir para volverte a regular, para que vuelvas a estar en control, para que vuelva otra vez a la normalidad tu cuerpo? ¿No será que lo que estamos haciendo es saturando nuestro cuerpo? De hecho, después de todo esto que les comenté, yo he decidido también cambiar un poco mi abordaje, porque cuando vienen acá con el Quantum y veo todas estas deficiencias y demás, me preocupa tanto que siempre mando la suplementación, ¿no? Ahora yo he decidido que voy a mandar la suplementación después de la limpieza. Sí, solamente voy a mandar los fitoterapéuticos, es decir, las cositas que vayan a ayudar a desinflamar o a mantener el desequilibrio. Porque también creo que hay que darle más tiempo a nuestros cuerpos. Creo que después de todo este repaso yo digo, no, todo junto no, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces primero, insistir mucho más en que descansemos al menos 20 días, un mes de todas estas cosas que nos están vendiendo la publicidad hoy en día. Sé que es muy difícil dejar hábitos, pero dejar cosas que estamos acostumbrados toda la vida a consumir desde chicos es difícil, pero sus cuerpos se los van a agradecer enormemente. Enormemente van a sentir un alivio cuando se dan la pausa de decir, bueno, voy a meterle solo comida natural a mi cuerpo por estos días nada más. Que los quieren volver a comer, listo. A veces yo hablaba con esto con una consultante reciente que tuve, que uno a veces llega y después de haber pasado por esos procesos de limpieza y vuelve a la galletita dulce y vuelve a comer el queso, vuelve a comer el trigo y muchas veces ni siquiera te hace absolutamente nada porque estás ya, digamos, ya tu sistema inmune está tan fortalecido que llega un momento en que puede lidiar con eso, puede lidiar con esa toxina que llegó al cuerpo, ¿sí? Y no pasó nada. Pero para llegar allá, primero hay que pasar por lo difícil, primero hay que quitarle el trabajo al sistema inmunológico, esa muleta y esa maleta enorme que tiene de estar apagando incendios todo el tiempo. El síntoma nos está diciendo, el sistema inmune está cansado. Es lo que nos está diciendo todo el tiempo el síntoma, ¿ok? Y también, una cosa que no les compartí, porque es algo que es de ampliar más adelante y es lo que quiero también ampliar en el taller que vamos a hacer el próximo 17 de julio para las que puedan estar, ojalá, que es el factor emocional, ¿sí? Y el estilo de vida que tenemos también, que no hemos mencionado. Hemos hablado de la toxicidad, la comida, los antibióticos, los químicos, sí, una carga impresionante. ¿Y qué deshacerse primero de eso?
como primera medida, pero también tenemos que darle al cuerpo su descanso mental. Y esto me lo ha enseñado también la experiencia de lidiar con candidiasis que he tenido. Me he dado cuenta, por ejemplo, que la cándida es experta en aparecer cuando tenemos alteraciones emocionales, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto nuestros niveles de estrés, nuestra forma de vivir, nuestro corre-corre, nuestra falta de sueño adecuado y un montón de circunstancias que alteran nuestro sistema nervioso no están también apoyando la disminución del microbioma? Ojo, entonces, el microbioma es un sistema muy inteligente. Nuestro sistema digestivo, nuestra flora, nuestro sistema inmune son perfectos. Ellos hacen lo que tienen que hacer, pero ya sabemos que no trabajan sin el microbioma. Entonces, los microbiomas son seres vivos también. Y si nosotros estamos bajito, vibrando bajo, desanimados, deprimidos, angustiados, estresados, corriendo de aquí para allá, durmiendo mal, ¿de verdad no piensan que eso no va a afectar a los pobres bichos que viven dentro de nosotros? Eso es obvio. Obvio que si nosotros estamos en un mal estado emocional, los bichos que tenemos ahí para cuidar, ¿sí?, también van a destruirse. Si nos agota a nosotros estar mal emocionalmente, ¿se imaginan a estos microorganismos tan diminutos con las frecuencias densas cómo se pondrán? No solamente se pueden dañar, también se pueden volver Hulks, porque van a querer buscar la manera de sanar nuestros propios conflictos y se transforman en algo que no son para poder lidiar y tratar de destruir aquello a lo que estamos buscando defendernos. Ellos van a comportarse tal como nosotros nos comportamos también. Tenemos un sistema inmune débil, entonces quizás estamos débiles internamente, ¿sí? Vivimos enfermos, entonces quizás sentimos que no estamos sanos, que nos preocupa demasiado estar enfermos. Vivimos en un ambiente en el que todo lo vemos enfermo, todo lo vemos mal. Quizás nuestro sistema inmune solamente está ahí, a la defensiva, todo loco, porque internamente también estamos a la defensiva y locos ante el entorno que estamos viviendo. Nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo, la forma en que estamos viviendo. Entonces yo quiero dejarles este mensaje final porque hay muchas cosas que podemos hacer, infinidad de cosas. Fíjense. Entonces, en resumen, hay 3 cosas muy grosas, básicas que podemos empezar a hacer y es, primero, la desintoxicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos bajarle la carga, ya dijimos, a nuestro sistema inmune, ayudarle en algo, ¿no? Y la mejor manera de ayudarle no haciendo que los niños vuelvan a pisar el piso sucio otra vez de nuestra casa, es decir, no volviendo a ingresar toxinas, evitando esas toxinas en primer lugar, y en segundo lugar haciendo un barrido en lo posible con la misma fibra de los vegetales, con las mismas frutas, con las mismas, yo recomiendo generalmente muchos batidos y demás, y las mismas plantas, ¿sí?, naturales que tenemos a disposición. Hay plantas que son desintoxicantes, de eso vamos a hablar en la próxima sesión, ¿sí? Vamos a hacer algo muy breve para hablar de estas 3 cosas. Entonces, cambio alimentario, primero lo que no me sirve, por un tiempo descansar y luego comer aquello que va a alimentar la flora adecuada, ¿sí? Que son los prebióticos, es la comidita que le va a servir a la flora buena para que crezca la buena flora. Nuestro intestino es como si fuera un campo de cultivo. Nuestra conexión con la madre tierra es a través del intestino. Lo que tenga nuestro intestino significa la semilla que vamos a sembrar ahí. No podemos sembrar nada en nuestro intestino si está mal la tierra, si no es fértil. Entonces, ¿cómo la fertilizamos? Con prebióticos, o sea, las fibras adecuadas, los nutrientes adecuados para que las semillas, en este caso son los microorganismos buenos, pues puedan crecer y no pelechen o no crezcan los que no son tan buenos. Bien. Segundo, empezar a identificar ayudas externas naturales que no vayan en contra, que no sean bombas atómicas contra nuestra propia flora, sino que
puedan controlar las negativas y aumentar las positivas. Y hay mucho en la naturaleza. De eso vamos a hablar mucho más a fondo en el taller del sábado 17 de julio, pero vamos a tocar un poco ese tema también en el próximo programa para que estén atentos y atentas. Y la tercera gran herramienta, que es cómo estamos viviendo. Todo lo que esto les decía, la parte emocional también. Es decir, ¿estamos durmiendo bien? ¿Qué hábitos tenemos? ¿Qué hacemos durante el día? ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo estamos boicoteando bien con nuestra actitud el funcionamiento de nuestros organismos? ¿Ok? ¿Estamos tirando abajo nuestra digestión? Muchas veces esta parte del estilo de vida, de nuestro estado anímico, de nuestra mente, nuestras emociones, llega a ser en muchas ocasiones el principal causante de todo, ¿sí? Ya lo decía Hammer, un gran porcentaje, más del 80% podría decirse, se debe a los conflictos biológicos. Aquellas situaciones que enfrentamos y que nuestro cuerpo trata de solucionar sin darle cabida a nuestra conciencia, a solucionarlos de manera más práctica y racional. ¿Sí? Simplemente nos agarran desapercibidos, no sabemos cómo manejarlo, nos angustiamos demasiado, nos sentimos impotentes y se nos convierte en una enfermedad biológica. Entonces, este sería como el final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya servido todo lo que conversamos y nos vemos entonces en un próximo programa, el último programa especial que vamos a tener antes del evento, del encuentro. Ojalá puedan acompañarnos, que va a ser el 17 de julio. Vamos a abrir un grupo, bueno, tenía pensado abrir un grupo de Telegram, pero lo que voy a hacer es compartir en el Instagram, en el Facebook, el grupo de Sanación Total, que ya hay un grupo abierto, por cierto, en el donde algunas personas están, los que no están pueden participar. Va a ser abierto, entonces no va a ser de Telegram, sino que voy a mantener el de WhatsApp. Y así por ese grupo, a través de ese grupo voy a seguir enviando información de esta actividad que hicimos hoy, en documentos, información relacionada con todo este tema del fortalecimiento del sistema inmune, del paradigma microbiano, que tengo por ahí varias información que podemos compartir. Y para que se vayan animando los que vayan entrando a ese grupo a participar en este evento que tenemos programado a campo abierto en el Complejo Armonía de la ciudad de Crespo, los que quieran estar. Ojalá podamos también hacerlo virtual, pero eso es algo que todavía no sé, así que por el momento tenemos esa actividad para hacer algo práctico ese día. Y mientras tanto seguir compartiendo la información es más teórica, es agotador escucharme, yo sé, pero bueno, por lo menos lo que quiero es motivarlos a que sigan también ustedes investigando y a que sigan intentando ir tomando conciencia de lo importante que es hacer cambios definitivos, no digamos estrictos ni drásticos, pero sí determinantes que puedan hacer de verdad la diferencia en la salud de todos ustedes, ¿sí? Sobre todo que no tengamos miedo. El problema no está en los bichos, el problema está en cómo nosotros tratamos a nuestros bichos buenos y cómo estamos viviendo de manera que estropeamos este maravilloso sistema que tenemos de protección, que es nuestro sistema digestivo a través de nuestra flora intestinal y nuestro sistema inmune. Entonces, un abrazo para todos. Gracias a ustedes, Susana, Marielena, por participar. Y gracias, Norita, por tu apreciación también. Dice que no soy agotadora, ojalá que sí. Yo hablo mucho, pero es con todo el cariño y espero que verlas entonces en el próximo programa dentro de 8 días. Estamos a 10, creo, en esa fecha, 10 de julio, para darle cierre a estos programas especiales, ¿ok? Un abrazo, gracias por estar, que estén muy bien. Hasta luego.